Bienvenido a Rutas Bíblicas, el podcast donde cada semana navegaremos por las rutas antiguas y contemporáneas de la fe, ofreciendo una perspectiva profunda sobre las Escrituras. Únete a nosotros para encontrar inspiración y conocimiento en tu viaje espiritual, seas un estudioso de la Biblia o estés comenzando tu travesía. Yo soy Germán y esto es Rutas Bíblicas. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a Rutas Bíblicas y qué gusto es poder compartir nuevamente con ustedes este espacio para que podamos reflexionar juntos sobre la palabra de Dios. Y hoy les invito a que podamos sumergirnos en el fascinante Evangelio de San Juan, un texto que no solamente habla de la identidad divina de Jesús, sino que también nos conecta con las primeras comunidades cristianas y sus experiencias de fe. En este episodio exploraremos cómo este evangelio combina teología profunda, historia y los primeros testimonios de la iglesia. Nos apoyaremos en escritos de los padres de la iglesia, descubrimientos arqueológicos y evidencias científicas para apreciar aún más la riqueza de este texto. Así que, si tienen su Biblia a la mano, comencemos. El Evangelio de San Juan es atribuido al apóstol Juan, que también se le llama el discípulo amado. Sin embargo, su autoría ha sido objeto de debate a lo largo de los siglos. San Ireneo de León, un padre de la Iglesia del siglo II, afirmó que este Evangelio fue escrito por el apóstol Juan cuando ya era anciano, mientras vivía en Éfeso. Los primeros manuscritos que tenemos de este evangelio, uno por ejemplo es el papiro Rylands, o también que se abrevia como P52, y que datan del año 125 después de Cristo, más o menos, y contiene fragmentos del capítulo 18 de San Juan. Este es uno de los manuscritos más antiguos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Y su existencia confirma que este evangelio ya circulaba ampliamente en las primeras comunidades cristianas. Juan escribió en un contexto donde la iglesia enfrentaba tensiones internas, como el gnosticismo, una herejía que negaba la verdadera humanidad de Jesús. Por ello, este evangelio va a enfatizar tanto la unión entre lo divino y lo humano en Cristo, como vemos en el prólogo de San Juan, capítulo 1, versículo 14. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Evangelio de Juan es profundamente teológico. San Agustín lo llamó el Evangelio espiritual, porque eleva nuestra mente al misterio de Dios. Mientras que los evangelios sinópticos que ya hemos visto en los últimos en estos 12 episodios pasados, Mateo, Marcos y Lucas, que por cierto, si aún no has escuchado estos episodios, te invito a que busques en los episodios de Rutas Bíblicas y puedas escuchar estos episodios sobre los evangelios sinópticos. Volviendo aquí al evangelio de hoy, mientras que los sinópticos nos presentan a Jesús principalmente en su humanidad, Juan nos va a introducir en su divinidad desde el principio. De hecho, Juan 1:1, que dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Pasando con otro padre de la iglesia, San Cirilo de Alejandría, que es una ciudad de Egipto, en el norte de África, escribió que este prólogo no es solamente una introducción, sino que es un himno teológico que nos invita a contemplar el plan eterno de Dios. Cada palabra está cargada de significado. Por ejemplo, el término griego logos, que algunos lo traducen como palabra, otros como verbo, conecta con la tradición judía de la sabiduría, conecta la tradición judía de la sabiduría con las ideas filosóficas griegas, haciendo un puente entre las dos culturas. Además, este evangelio utiliza el número 7 de forma simbólica. Ya sabemos que el número 7 significa perfección.
Y en el Evangelio de Juan vamos a encontrar algo que se le llaman los 7 yo soy de Jesús. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, entre otros yo soy que dice Jesús. Otro padre de la iglesia, San Gregorio Magno, interpretó esto como una manera de mostrar a Jesús como el cumplimiento perfecto de las promesas de Dios. Los hallazgos arqueológicos han respaldado la historicidad del Evangelio de Juan. Por ejemplo, el capítulo 5 de San Juan, en el versículo 2, habla del estanque de Betesda, que durante mucho tiempo se dudó de su existencia. Sin embargo, excavaciones que se han hecho en Jerusalén ya han confirmado su existencia con 5 pórticos, tal como lo describe el Evangelio. Otro aspecto fascinante es el milagro de la multiplicación de los panes y los peces en el capítulo 6 de Juan. Aunque el énfasis del texto es espiritual, algunos han señalado cómo las descripciones geográficas y de las multitudes reflejan un conocimiento preciso de la región. Y desde un punto de vista literario, Juan emplea un estilo simbólico que nos lleva más allá de los hechos históricos, hacia verdades eternas. Es como un arqueólogo del alma que nos invita a descubrir las profundidades de la fe. Queridos hermanos, el Evangelio de San Juan no solamente nos invita a creer, sino a contemplar. San Juan Crisóstomo decía que este evangelio es como una luz que guía a los cristianos hacia la verdad. Hoy yo les animo a que podamos meditar estas preguntas. ¿Cómo puedo reconocer a el verbo, a la palabra en mi vida diaria? ¿Estoy dispuesto a profundizar en mi relación con Jesús, la luz que ilumina las tinieblas? Vamos a comenzar nuestro estudio del Evangelio de San Juan en el episodio siguiente con una lectura pausada del prólogo de San Juan, que es el primer capítulo, versículos del 1 al 18. Es un texto que, aunque es breve, bueno, no tan breve porque son 18 versículos, pero contiene muchísima riqueza para nuestra fe. Así que, bueno, como tarea les voy a dejar que agarren su Biblia, capítulo 1 y versículos del 1 al 18 del Evangelio de San Juan, que sería el tema que miraremos en el próximo episodio. Hermanos, espero que esta brevísima introducción al Evangelio de San Juan haya despertado en ustedes el deseo de profundizar más en la palabra de Dios, no solamente con el corazón, sino también con la mente. Así que nos escuchamos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando las riquezas de las Escrituras con el deseo de crecer en nuestra fe. Que el Señor los bendiga y los ilumine siempre. No olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y también YouTube como Rutas Bíblicas. Y también de suscribirse a nuestro podcast y de calificarlo aquí en Spotify o Apple Podcast o Amazon Music. Así que muchísimas gracias y pues nos vemos la próxima semana. Gracias, bendiciones.